Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por conectarse. Sabemos que es viernes a las 10 de la mañana. Sin embargo, creemos que es un tema sumamente importante y en boga lo que está pasando con las reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y el día de hoy tendremos el conversatorio de deportes, marcas y publicidad, el riesgo del ambush marketing y todo esto en el marco de nuestro próximo día de la propiedad intelectual. Sin más, no sé si nuestro director general, el maestro Juan Pablo Rojas, esté por aquí. ¿No? Ok. Vamos a presentar a quienes serán los ponentes el día de hoy, al maestro Adrián Martínez y al maestro Rodrigo Escartín, quienes son unos expertos en la materia, no sin antes presentarlos, y si me ayuda la maestra Paulina a hacer la presentación respectiva, se lo agradeceré. Claro que sí, con mucho gusto. Pues buenos días a todos y tengo el honor de presentarles a nuestros especialistas. El primero de ellos es Rodrigo Escatrín Arciniega, quien es abogado especialista en Derecho del Consumo, Regulación Publicitaria y Comercio Electrónico, con una sólida formación académica y estudios de posgrado en instituciones tanto nacionales como internacionales, incluyendo la Haya, ¿no? En Holanda. Es socio fundador de Escatín Abogados, una firma enfocada en consumo y publicidad. Ha sido pieza fundamental en organismos relevantes de nuestro sector, como fundador del Comité de Regulación Publicitaria y Consumo de la ANADE, así como consejero jurídico de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, hoy la AVE, y de CONAR. Cuenta con amplia experiencia en la creación y análisis de leyes, reglamentos, lineamientos en materia de publicidad y consumo, representando a la industria ante autoridades y legisladores. Es referente frecuente en medios nacionales como Grupo Expansión, Grupo Fórmula y el financiero Bloomberg. En el ámbito académico ha impartido cátedra en universidades de prestigio como la UNAM, la Universidad Panamericana, la Universidad de Anáhuac, el TEC de Monterrey. Y bueno, su trayectoria combina liderazgo jurídico, influencia regulatoria, la experiencia académica y una visión estratégica en publicidad, consumo e inteligencia artificial. Por el otro lado, tenemos también a Adrián, quien es asociado de la firma Font Bovester y Sierra, con más de 12 años de experiencia, forma parte de las prácticas de propiedad industrial e intelectual y telecomunicaciones, medios y tecnología. Su práctica se enfoca en la consultoría y el litigio en materia de propiedad intelectual, publicidad y derechos de los consumidores. Ha participado en procedimientos relacionados con marcas y otros signos distintivos, derechos de autor, derechos de imagen y el uso de elementos del patrimonio cultural. Ha asesorado a clientes en diversos sectores, incluyendo industrias creativas, agencias de publicidad, plataformas de comercio electrónico, medios de telecomunicaciones y digitales, así como empresas dedicadas a la comercialización de bienes y prestación de servicios. Adrián ha publicado además diversos artículos en medios especializados enfocados en áreas de su práctica, perdón, y ha participado como panelista en foros sobre propiedad intelectual, incluidos algunos cursos aquí con nosotros en IMEXAR. Entonces, pues les damos la más cordial bienvenida y estamos muy felices de tenerlos con nosotros. No sé si el maestro Juan Pablo, quien ya se unió a nosotros, vaya a darle unas palabras, pero bueno, les doy la bienvenida a todos. ¿Qué Gracias, sí. tal? Bueno, Listo. perdón, Marcia. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues bienvenidos. Una disculpa, ahora sí que tuve ahí un tema técnico que se me cruzó una llamada y no oía porque traía los audífonos, pero ya solucionado y pues les agradecemos que estén aquí. Y pues este conversatorio sin duda muy interesante que va a ser debido a por las recientes reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en el tema de ambush marketing y pues muy acorde a este conversatorio que es por el Día Internacional de la Propiedad Intelectual y pues qué mejor tema que este que va relacionado con la IP y el deporte. Entonces, adelante maestros, el foro es de ustedes. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Qué bonita presentación, Paulina, te agradezco mucho. Juan Pablo, Marcia, gracias por la invitación. Y mi querido Adrián, un honor siempre estar contigo. Eres un maestro en el tema, así que te sigo, amigo.
Muchas gracias, Rodrigo, por las palabras y todo el equipo de Mexar, Juan Pablo, Marcia, Paulina, por el espacio. Y sí, creo que este tema seguramente lo han visto en medios, ¿no? Ha estado sonando bastante en el contexto del Mundial. Desde antes de que viniera la reforma ya era algo que se estaba empezando a tomar en cuenta. Pero ahorita definitivamente con lo que está ocurriendo, el evento que viene, también se da un poco en el marco de la renegociación del TEMEC, que estamos también en puerta. Entonces se juntaron, digamos que diferentes factores para impulsar un poco esta reforma, modificación a la ley. Y bueno, ahorita viene verdaderamente la prueba de las autoridades y de los practicantes, el cómo vamos a llevar este texto de la ley a la aplicación práctica, ¿no? Entonces, algo que habíamos comentado ayer que estábamos poniéndonos de acuerdo para los detalles de este evento es que en la medida en que vayan teniendo preguntas, comentarios, los invitaríamos a que los pongan en el chat. Al final se trata de un conversatorio, entonces si dentro de la exposición van saliendo dudas o van saliendo cuestiones que crean que son relevantes, los podemos ir revisando también de acuerdo al progreso de la plática, ¿no? Al final también habrá un espacio de preguntas, pero en ocasiones hemos visto que a veces hay momentos que es importante hablar de un ejemplo en particular, por ejemplo, y ya retomarlo al final puede un poco desconectarse del resto de la comunicación. Pero básicamente por ahí van a proyectar una presentación, creo que están haciendo algún ajuste, pero de entrada lo primero que creo que es importante aclarar sobre este tema es que aunque la reforma es relativamente reciente o bastante reciente, se publicó el 3 de abril, entró en vigor el sábado 4 de abril, en plena Semana Santa. Este tipo de conductas no es que no estuvieran sancionadas en la ley anteriormente, pero no estaban sancionadas de manera expresa. Es decir, ha habido ya con el tiempo diferentes asuntos donde se han litigado temas relacionados con ambush marketing. El caso más emblemático en México se dio en el año 2006 a partir de una campaña publicitaria que salió precisamente en el contexto del Mundial de Alemania 2006. Y ese asunto se llevó a un litigio que duró 8 años, pero al final fue el primero que dejó, digamos que precedentes importantes a nivel de sentencias y el que, más bien el único que mucho tiempo se utilizó como precedente, ¿no? Entonces, sí es algo que, insisto, por ejemplo, en ese caso de infracción en particular en 2006, cuando se presenta la demanda, se presenta con base en un montón de causales de infracción del entonces artículo 213 de la ley. Y un poco la impresión que tengo yo de esa estrategia es que en ese momento, como no había una regulación específica que abordara este tipo de temas de ambush, pues se aventaron todas las cuestiones en las que podría caber y haciendo la argumentación, ¿no? De por qué podía ser aplicable o no una diferente infracción. En ese caso, por ejemplo, el INPI solamente declaró una de las infracciones, precisamente los actos de competencia desleal, pero se analizaron diferentes ópticas, ¿no? Entonces es algo que, insisto, aunque a la ley lo acaba de agregar apenas, ya estaba previsto de manera indirecta, digamos, en otros supuestos de la ley, y ya se habían tomado diferentes acciones legales, cartas, distintas cuestiones, ¿no? Entonces, no sé si podrían apoyarnos con cambiar la presentación. La idea general de cómo quedó, por ejemplo, la reforma en esta fracción, y ahorita comentaremos algunas cosas importantes, es que la infracción existe cuando, más bien, se agregó un supuesto dentro de la fracción 2 del 386. La fracción 2 habla de los actos de asociación no autorizada, es decir, en la práctica del comercio, de la industria, realizar actividades que le hagan parecer al público consumidor que existe una relación entre dos entidades, ¿no? La ley ya preveía, por ejemplo, entre dos establecimientos comerciales o que los productos o los servicios de una persona estaban avalados por otra. Y ahora se agregó un supuesto más en esa misma sección en la que se dice que también es infracción el realizar estas actividades para hacerle creer a los consumidores que hay una relación de patrocinio con un evento de concentración masiva. Que de entrada creo yo que son las ideas centrales que hay que tomar en cuenta, ¿no? La ley sí habla de patrocinio, no habla de una asociación en general. Y ese es un poquito el cuestión donde a veces hay algunos puntos que hay que dirimir ya en un litigio, ¿no? Si alguna actividad que se está llevando a cabo cae solamente en meros actos de referencia o de una asociación muy indirecta, pero no se está haciendo al consumidor esta idea de que es formalmente un patrocinador. Y también, por ejemplo, ahí quedó un poco de duda en la manera en que quedó redactada esta parte de la ley, porque la ley habla de eventos de concentración masiva, pero no dice cuáles son, ¿no? Pues digo, para efectos del mundial, creo que evidentemente no hay duda que estamos ante un evento de concentración masiva, pero hay que recordar que esta reforma que entra en vigor pues, no es una ley para el mundial solamente, sino que es una ley que ya se agregó al sistema mexicano, es algo que ya va a regir, y cabe un poco la duda de
¿cuánta gente tiene que estar para que se vaya a considerar un evento de concentración masiva, ¿no? Entonces, en tal vez eventos posteriores que pueden ser más pequeños o que no tengan tal vez el alcance del mundial, podría ser un argumento que tendría que ser dirimido en tribunales, ¿no? Como siempre, siempre cualquier redacción de ley posible puede ser mejor. También la idea un poco del legislador cuando habla de esta fracción, con estos términos amplios que se generaron, es que la misma supuesto de la ley se mantenga flexible, ¿no? Ya nos había pasado, por ejemplo, en la misma ley de propiedad industrial, en versiones anteriores que teníamos, en lo cual si se intentaba hacer como un catálogo muy específico de supuestos que fueran a ser considerados ilegales, había casos donde se generaban también estas mismas lagunas legales, ¿no? Como hay un supuesto de infracción que implica distintos conceptos que son los elementos que se deben demostrar, si uno de los elementos no se presenta, ya no estamos ante la infracción. Entonces, digamos que puede ser un poco contraproducente mantener una estructura muy rígida porque si el día de mañana te cambian algo en la práctica, tal vez ya no iba a aplicar la misma ley que ahora tenemos, ¿no? Entonces, con esa idea de flexibilidad es que se mantiene una descripción más general y la desventaja de esa flexibilidad es que, bueno, ahora queda más en nosotros el trabajo del practicante, el hacer la argumentación detallada con el estándar de prueba adecuado para poder explicarle a la autoridad por qué la conducta que consideramos infractora efectivamente va a estar sancionada por la ley o va a entrar en ese supuesto. Sí, mi querido Adrián, si me permite redondar la idea, creo que es importante comentarles o más bien recordarle a todas nuestras amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy, que me encanta que estén por acá, eh, que en materia administrativa eh, tiene ciertas similitudes con el derecho penal, sobre todo cuando hablamos de derecho administrativo sancionador. Perdón si hay alguno no abogado en la sala, pero básicamente significa, como decía Adrián, que al ser la definición muy estricta, a eso le llamamos el tipo, ¿no? El tipo administrativo. En resumidas cuentas, significa que si no se dan absolutamente todas las circunstancias que marca el supuesto normativo de la ley, y perdón por ser tan técnico, podría no darse las consecuencias jurídicas, ¿no? Entonces es muy importante, subrayo lo que dice Adrián, que al quedar la definición no perfectamente clara o no tan amplia, pues esto en la práctica, digamos que nos lleva a un escenario en donde todavía en litigio se tendrá que seguir dirimiendo la interpretación y seguramente van a haber muchos asuntos que la sala especializada va a tener que ponerse a interpretar, ¿no? Lo que decía Adrián, y seguramente llegará esto hasta tribunales colegiados y requerirá un trabajo interpretativo por parte de las autoridades todavía complejo para tener absolutamente todos los elementos y decir exactamente esto sí se puede hacer y exactamente esto no se puede hacer. De ahí la relevancia de estos conversatorios, creo yo, ¿no? Como para ir entendiendo un poquito los límites a que se refería Adrián y en su caso tener claro los extremos de la cancha de fútbol donde vamos a estar jugando y no rebasarlos. No es nada más rebasar, referir un poquito a esa idea, mi querido Adrián. Y un segundo punto, si me permites, para no interrumpir demasiado, hubieron otros dos puntos, ya que referías la reforma a la ley de PI, que creo yo que son importantes y no sé si quisieras también retomarlos. Uno, el tema de las infracciones por uso de propiedad intelectual o propiedad cultural que originalmente es de los pueblos originarios, ¿no? O afrodescendientes, pueblos indígenas. Y una última en materia de, repito, hubieron muchas, pero que creo muy relevantes para este tema, en materia de inteligencia artificial, ¿no? Que básicamente pues ya se entendía, ¿no? Básicamente dice, si haces violaciones utilizando inteligencia artificial, pues seguirán siendo violaciones. Entonces, como el 90%, si no es que el 99% de las marcas están haciendo publicidad con inteligencia artificial y se une en esta coyuntura temporal con el mundial, que es el tema del día de hoy, creo que esto lo hace todavía más relevante que estemos atentos a estos temas, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes qué? Estábamos platicando en otro foro recientemente que este año, 2026, es probablemente el año con cambios legislativos más significativos en propiedad intelectual desde el 2020, que entró en vigor la nueva ley y que viene una reforma a la ley de derecho de autor.
Entre otras cosas, por ejemplo, estos puntos que comentas, el tema de pueblos indígenas es algo que da, creo yo, para también sus propios foros, porque me parece que la manera en que quedó regulado en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural y cómo se ha ido replicando con sus ecos en otras leyes, como la ley ahora Federal de Protección de la Propiedad Industrial, es de esas leyes que tiene muy buenas intenciones, pero el diablo está en los detalles, ¿no? Y precisamente el cómo se va a llevar al final la aplicación práctica está, bueno, ya está siendo un problema, ¿no? Llevamos 4 años con esta ley y todavía hay bastantes problemas en el camino para su aplicación. Entonces ahora ya se replican algunas de estas cuestiones en la ley de PI, pero los mismos problemas de aplicación todavía los tenemos un poco ahí. Por ejemplo, en algunas cosas donde uno quiere registrar una marca que implique una uso de un elemento de cultura de una comunidad indígena, se tiene que pedir una autorización que el INPI como que, bueno, más bien como quedó en la ley, como que el INPI no es la autoridad encargada de revisar si eso no viene la autorización, ¿no? Sino que le pasa la bolita a la regulación que ya existe de INPI con N, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y el INDAUTOR. Entonces, este tipo de temas siguen estando ahí. Sin duda también se espera que este año, nuevamente en el contexto del Mundial, vaya a haber más acciones relacionadas para el caso de las campañas donde se utilicen este tipo de temas, ¿no? Pero mencionando un poco eso en general, porque eso digamos que se cuece aparte con su propia legislación específica. Pero sí también estamos viendo, por ejemplo, estas modificaciones recientes a la ley. Hay una propuesta de reforma de la Ley Federal de Autor que ya está a medio pasar, ya la aprobó la Cámara de Diputados, que esa tiene más que ver con temas de propia imagen. Lo que hace también es justificar y ajustar la ley bastante a los criterios jurisprudenciales que ya se habían emitido desde hace un par de años, pero ahora ya quedan directamente en la ley, ¿no? Y también van a ser relevantes para cuestiones publicitarias porque al final si aparece dentro de cualquier publicación un actor, un modelo o alguien creado con inteligencia artificial que replica o que hace parecer que es una persona, también puede estar sujeto a este tipo de regulación de imagen, ¿no? Entonces también es un cambio que estamos viendo aquí. Y otro cambio importante que viene este año también es la emisión ya del reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que si están inmersos en la materia recordarán que desde el año 2018 se reformó entonces la Ley de Propiedad Industrial, hace 8 años, y desde entonces se anunció que iba a venir una reforma para adaptar la ley a diferentes figuras que se habían integrado. Desde entonces no se ha emitido. Entonces ya pasaron de 2018, luego 2020 una nueva ley, llevamos ya 6 años con esta nueva ley y todavía estamos a la espera del reglamento, que ya estaba un proyecto, pero a partir de la reforma que venía, entiendo que fue un poco realizado el ajuste todavía sobre algunas cuestiones. Entonces, es importante estar pendiente porque sí, este año estamos presenciando muchas modificaciones y aunque algunas cosas ya estaban, insisto, en jurisprudencia o algunas cosas ya se habían platicado, ahora sí ya van a ser obligatorias y van a aplicar en la ley tal cual, ¿no? Entonces, todavía, insisto, creo que siempre el gran reto es el cómo la autoridad va a aplicar este tipo de cuestiones, ¿no? Ahorita en el Ambush vamos a mencionar algunos ejemplos que hay, pero creo que aquí la cuestión importante es que podría pasar la siguiente lámina, por favor. Que el tema del ambush marketing al final termina siendo una estrategia, o más bien un fenómeno que es difícil de combatir en la práctica por sus propias características. ¿Qué quiero decir? Si se lleva a cabo una campaña publicitaria en la cual se utilicen elementos que van a infringir o que pueden generar esta idea de asociación, creo yo que de entrada ya hay un beneficio para la persona que está llevando la campaña, ¿no? Lo que todo el mundo quiere en equipos de marketing es hacerse viral, que sea el próximo momento que todo el mundo recuerde o que sea una campaña que sea muy impactante para la gente y entonces consuman el producto. Y si esa campaña es legal o no, a veces pasa un poco a segundo plano. O sea, puede decir que consideren, bueno, sé que tal vez va a venir una sanción o sé que tal vez va a venir algún tipo de problema legal más adelante, pero al menos lo bailado ya nadie me lo quita, ¿no? Todo el mundo ya ve mi comercial y todo el mundo ya tiene este impacto. Y entonces es por eso que muchos de estos retos creo que ahora tiene la autoridad. No es tanto el cómo se le va a sancionar a la persona que hizo la campaña ilegal dentro de 8 años que acabe el litigio, sino cómo vamos a evitar que el día de hoy se lleve a cabo la conducta que se está colgando del mundial que es en un mes, ¿no? Entonces, mucho de lo que se espera que vaya a ocurrir en este contexto del mundial tendrá que ver también con la aplicación de medidas provisionales en la ley, que pueden implicar, por ejemplo, el aseguramiento de producto, pueden implicar que se ordene que se deje de llevar a cabo alguna conducta. Ahí irá dependiendo de la situación en particular. Algo también que es importante tomar en cuenta sobre este tipo de acciones y el por qué a veces puede ser complicado frenarlas. Para este tipo de temas, o al menos como quedó regulado ahora en la ley,
No es como que vaya a llegar la policía del marketing a decirte si estás bien o mal, ¿no? Revisando las cosas sobre las posibles violaciones que pudieran encontrarse, sino que todos estos son procedimientos que en principio se llevan a petición de parte. Es decir, tendrá que ser o el titular de los derechos o un patrocinador oficial o alguien que esté involucrado en el evento quien diga, oye, esta actividad me parece que es ilegal, ¿no? Que está generando algún tipo de problema. Y entonces, a partir de ahí, pues se tiene que presentar ante la autoridad lo estudia, se analiza, se presentan las medidas, hay una oportunidad de contestar, es decir, ya en los plazos procesales puede ser que nos hagamos un poquito de bolas sobre el si se van a poder frenar o no se van a frenar a tiempo. Entonces, insisto, creo que la regulación expresa en la ley es un buen paso para que ya empecemos a tener criterios expresos sobre una cuestión de propiedad intelectual en el contexto de push marketing, pero también creo que pues un poco estamos ahorita probando, ¿no? Hasta dónde llegó el alcance de la ley y también habrá que probar la cuestión de cómo está la relación entre el evento y el producto que te quieras sumar, ¿no? ¿Podría empezar la siguiente diapositiva, por favor? Y es que algo que es importante sobre este, por ejemplo, sí, sí, exacto. Lo que decían ahí en los comentarios que para cuando se resolvió el asunto del 2006 ya había pasado otro mundial. Entonces, por eso es que el tema del frenarlo en ese momento va a ser importante, ¿no? Y algo que a veces llega un poco a cuestión de argumentación es el qué tanto lo que estás haciendo se relaciona o no se relaciona, o qué tanto puedes estirar la liga, ¿no? Muchas de las consultas que estamos viendo en estas fechas son como personas que dicen, bueno, quiero hacer una campaña que tenga que ver con fútbol, pero ¿qué tanto puedo decir fútbol sin que haya algún problema, ¿no? Y ahí también es importante tomar en cuenta que no todas las referencias son iguales y no todas son igual de graves, ¿no? Como nosotros solemos explicar este tipo de tema, es que sé que es el clásico chiste de abogados de flojera que le preguntas a alguien que si algo es legal o ilegal y te dice que depende, pero genuinamente depende del caso. Me encantaría yo darles un checklist diciéndoles, oigan, son estos 5 o 6 supuestos que se tienen que revisar y si cumples A, B y C, ya estás infringiendo y si falta uno, no estás infringiendo, ¿no? Para este tipo, insisto, tomando en cuenta la flexibilidad con la que quedó redactada en la ley, la manera en que más bien buscamos dar la asesoría cuando tenemos que tratar algún tipo de caso así es como un conjunto de factores de riesgo. Entre más factores de riesgo tengas en tu campaña, obviamente hay más probabilidad de que te llegue un reclamo. Y no todos los factores de riesgo son iguales, ¿no? Puedes tener 10 factores de riesgo pequeños y tal vez no hay tanto problema, pero donde digas Mundial 2026 o pongas la imagen de la Copa del Mundo, ahí ya estás verdaderamente un poco levantando la mano para ver que te caiga algún tipo de cuestión, ¿no? Y por ejemplo, la semana pasada lo comentaba Rodrigo, me gustó la palabra que usaba. Hay distintas marcas que tienen distintos apetitos de riesgo, ¿no? Algunas que se quieren arriesgar más, otras que son muy conservadoras. Y en ese sentido, creo que el trabajo de abogado es explicarle muy bien al cliente qué consecuencias puede haber en un caso o en otro, dependiendo de qué tanto riesgo quieran correr, ¿no? Claro, sobre todo, yo quisiera empezar ahorita antes de que empieces a explicar, como lo haces muy bien, mi querido Adri, el ambush directo y el indirecto, es que evidentemente sí hay algunas frases, algunas palabras que ya comentó Adrián, ¿no? Como Mundial 2026, Mundial México 2026, la propia palabra FIFA, obviamente la imagen de la Copa del Mundo, ¿no? Copa, Copa del Mundo 2026, todo eso que es evidente, lo podemos encontrar, creo yo, valdría la pena comentarlo, mi querido Adri, en los propios lineamientos que emite la FIFA, en donde ellos mismos nos están explicando ya en qué se van a fijar. Creo que podríamos empezar por ahí, si te parece bien, mi querido Adrián, porque justamente la propia titular de esos derechos que para este mundial registraron entre 300 y 400 marcas, ¿no? Yo la última vez que revisé tenían 418 marcas, pero creo que fueron más de 300 solo para este mundial. Pues ellos mismos nos están diciendo, todas estas son mis marcas y en esto me voy a estar fijando, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena guía y una muy buena forma de empezar porque ellos mismos nos están alertando, si usas esto, ahí puede empezar. Evidentemente pueden haber asociaciones indirectas en donde estemos hablando del fútbol, la pasión futbolera y lo que sea, pero de alguna forma lo relacionamos
cuando mete gol la selección, yo te doy tal cosa que tiene que ver con alguna marca relacionada, bueno, ahí evidentemente puede haber una relación indirecta, ¿no? Pero creo que podría ser una buena forma de empezar, ¿no, mi querido Adrián? Sí, claro. Miren, aquí en el chat precisamente les puse el link de estos lineamientos de FIFA. La Copa del Mundo creo yo que es uno de los eventos, vamos, hay muchos eventos grandes que tienen una regulación muy robusta de derecho de propiedad intelectual, ¿no? Probablemente yo creo que la única más robusta que la Copa del Mundo son las Olimpiadas, que el Comité Olímpico Internacional tiene un régimen especial y eso, hay también una serie de cuestiones que les aplican específicamente a las Olimpiadas. Pero aquí, debido a la gran cantidad de derechos y gran cantidad de actividades que se llevan a cabo en el día a día a partir del mundial, quiero decir, la FIFA cada mundial se toma la tarea de hacer estos como directrices sobre propiedad intelectual, en lo que explica los términos que considera, lo que considera que se puede y lo que considera que no se puede, ¿no? Ahora, es importante tomar en cuenta algunas cosas sobre este documento. De entrada, no es una ley, ¿no? La FIFA al final no es una autoridad que emita normas que sean obligatorias para las personas. Pero como estábamos comentando que este tipo de acciones van a depender de si se presenta o no se presenta un reclamo, la lectura de este tipo de directrices de la FIFA puede ser muy útil para saber en qué tipo de cosas se está prestando atención, ¿no? O sea, si aquí va a decir, oye, este tipo de cosas sí las puedes decir, este tipo de cosas no las puedes decir, sabes que si te vas a poner en un supuesto que se parezca a los que la FIFA está considerando prohibidos en sus lineamientos, de entrada ya hay un riesgo de que llegue algún tipo de reclamación, ¿no? Y también algo, y sí quiero enfatizarlo mucho, no crean que porque estén en un negocio que tal vez no es la cadena gigante en muchas ciudades o que es algo que sea relativamente pequeño, que eso es suficiente para evitar que estén en el radar de la FIFA, ¿no? De hecho, lo hemos visto en propiedad intelectual en los últimos años con mayor fuerza, pero muchos negocios locales, al momento de hacer sus redes sociales o al momento de hacer páginas web, donde van a estar publicitando sus campañas, sus productos, lo que sea, se ponen ya en el radar de las mismas empresas grandes, ¿no? Y hay equipos legales que están literalmente trabajando en identificar este tipo de actividades y ver qué tanto riesgo implican o no. Entonces nos han tocado ver, por ejemplo, en redes sociales recientemente, la semana pasada han estado publicando personas a las que ya les están llegando cartas donde les reclaman, donde dice, oye, estás sacando una promoción que trae la Copa del Mundo, ¿no? En tu producto. Y pues no le pediste permiso a nadie. Desde el año pasado ya están los equipos legales trabajando en este tipo de actividades y hay ciertas cuestiones que hacen más ruido que otras, ¿no? Entonces habíamos comentado, por ejemplo, decía Rodrigo, se han registrado un gran número de marcas en el contexto de este mundial. Por ejemplo, de entrada, usar una marca registrada, eso ya implica una cuestión, por ejemplo, de uso de marca. La fracción ya es el mismo uso de marca en general. Entonces, ahí ya de entrada hay un problema independientemente de si la campaña va a estar o no relacionada con diferentes eventos o diferentes cuestiones. Pero evidentemente eso también va no, no es porque solamente estés usando la marca que es la única infracción que te puede tocar, sino que puede ser que se vaya acumulando con otros demás elementos que vamos a ir. Bueno, es que estoy leyendo las preguntas del chat y me estoy riendo un momento, pero quiero acabar una idea y ahorita voy a retomar algunos de los puntos ahí. Lo que decía es esto, hay ciertos conductos que son ilegales en cualquier momento. El uso de marca en sí mismo es ilegal porque ya está usando la marca sin permiso. Este uso de marca puede a su vez contribuir a que haya una infracción adicional, que es esta idea del patrocinador oficial, donde puede haber alguna cuestión adicional que esté señalada. Esta parte, por ejemplo, estos tipos de ambush que estamos viendo aquí, esto es una distinción doctrinaria. No es algo que está recogido en la ley, porque les digo, la ley lo señaló únicamente en solo una línea, pero es justamente al tratarse de un tipo que va a ser flexible, el tipo de argumentos que tienen que hacer valer para sostener por qué sí hay o no hay una relación, o que hay que tener uno en cuenta para poder hacer el asesoramiento correcto para los clientes, ¿no? Entonces, el primer lugar, por ejemplo, que yo les diría revisar en caso de que estén asesorando o decidiendo iniciar una campaña es si estás en un supuesto que implique o no implique una mención directa de los derechos de propiedad intelectual o del nombre de la FIFA o del nombre del torneo, porque esa es, para empezar, la red flag más grande que te puedes poner, ¿no? O también, por ejemplo, una red flag muy grande que te puedes poner es el uso de las palabras patrocinador oficial. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Creo que este tipo de temas se entienden mejor con algunos ejemplos prácticos y aquí quiero hablarles de algunos ejemplos que ya se han dado en el pasado. Este es un caso que ocurrió en las Olimpiadas de Londres en 2012 y si es una marca que se ha distinguido en diferentes momentos por hacer campañas arriesgadas, ¿no? Lo que decíamos al principio, que tiene un alto apetito de riesgo y decide, bueno,
me la voy a jugar buscando crear este impacto, aunque sé que puede venir algún problema legal después. Y entonces, en este mensaje que sacaron, por ejemplo, para las Olimpiadas de 2012, se menciona que son el patrocinador oficial del evento de atletismo más grande en Londres de este año. Y abajo ponen como su disclaimer, bueno, quiero decir Londres, Francia. Entonces, aquí, Perdón, maestro, se apagó su Te micrófono. muteaste, mi querido Adri. discúlpenme, no sé en qué momento me dejaron de escuchar. Hace 3 segundos te Ah, perdimos nada lo que más. les decía es que a pesar de que ponen un disclaimer de que dicen, bueno, no estoy diciendo Olimpiadas de Londres, ¿no? No estoy diciendo Londres 2012. Sí estoy diciendo patrocinador oficial y estoy dando suficientes elementos para que se estime que me estoy relacionando con un evento en particular. Y el disclaimer que ponen abajo, pues no es suficiente para evitar esa confusión, ¿no? Es por eso que muchas empresas a veces se quedan, no se quedan en eso, pero agregan a sus campañas publicitarias el mensaje de, bueno, no soy patrocinador oficial, cada una de las marcas son propiedad de su titular. Y no es que eso no ayude, porque sí es un elemento que puede ser una defensa, pero no es un escudo absoluto, sino que al final, insisto, a partir de esta idea de los factores de riesgo y que el análisis debe ser más bien basado en el conjunto de elementos que estás utilizando, el disclaimer solito pues, es un elemento más, ¿no? Y es un elemento que puede disminuir los factores de riesgo, pero si pones tu disclaimer, pero también pones el logo de la Copa del Mundo, pues por mucho disclaimer que tengas, eso no va a evitar la infracción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en casos como este, muchas veces lo que se busca es qué tanto pueden estirar la liga para saber si puede o no haber un uso que vaya a ser no autorizado y no sancionado. Y aquí sí hubo una sanción, ¿no? En este tipo de casos se consideró que a pesar de que tenían este tipo de pues, lenguaje un poco dándole la vuelta, de todas maneras sí hubo una reclamación y sí hubo una sanción porque se consideraba que sí se estaba haciendo o intentando relacionar con el evento que se estaba llevando a cabo ese año, ¿no? Entonces, en un caso, por ejemplo, donde estén usando la marca tal cual, o insisto, la frase patrocinador oficial o algo que haga referencia a patrocinador oficial, de entrada me parece a mí muy riesgoso, inclusive si no vas a decir nada de lo demás. Entonces, sería lo principal que yo buscaría decir que no en un caso de una campaña publicitaria. Mi querido Adrián, nada más para hacer una pequeña acotación. Ahorita que mencionas la palabra riesgo, apetito de riesgo, y pues estamos dando a entender que el riesgo cero no existe desde el momento en que tu campaña empieza a hablar del fútbol en época mundialista y ya estás midiendo el riesgo. Creo que es importante subrayar que estas reformas vienen con unas sanciones bastante pesadas, es decir, pocas sanciones administrativas yo he visto que pueden rondar las decenas de millones de pesos, que aunque evidentemente se va a valorar la gravedad del ambush, creo que es importante comentarlo ahorita que estamos empezando el tema, ¿no? Las sanciones son de muchos millones, por no decir decenas de millones, que podrían incluso, en el peor de los escenarios, verse duplicadas si las acciones abarcan temas que no solamente va a atender el INPI, sino que también pudiera atender Profeco por un tema de publicidad engañosa, ¿no? Si el INPI considera que estás haciendo ambush, que violaste, que estás usando indebidamente una marca, que te relacionaste indebidamente haciendo creer al público consumidor que eras patrocinador y además la Profeco considera que esto es publicidad engañosa en términos del 32 de la ley, evidentemente, pues las multas ya dijimos, acá son de 29 millones y en Profeco son de más de 6 millones por cada infracción. Entonces, por eso es que creo que ha espantado tanto a las marcas y por eso es tan importante, porque el riesgo no es menor. Si bien es cierto, ya dijimos, son litigios que pueden durar muchos años, también es cierto que tanto Profeco como INPI pueden tomar acciones inmediatas para, por ejemplo, detener cierta publicidad, ciertas campañas, pero la infracción ya se cometió y pudieses no disfrutar, entre comillas, de tu idea de no importan los riesgos legales, me voy a aventar, como en el caso del concreto que estás exponiendo como ejemplo. En nuestro caso mexicano, donde todavía no tenemos todos estos criterios y no hemos avanzado en jurisprudencia, interpretaciones de la autoridad, por eso son tan relevantes estos foros, ¿no? Como para que todos entendamos perfectamente, pues, los límites que no debemos cruzar.
perdón, mi querido Adrián, la interrupción, pero cuando dijiste riesgo, pues yo creo que el riesgo ahorita es brutal. No, por supuesto. ¿Sabes qué? Nuevamente, desde el 2020 que vinieron las reformas grandes a la materia de propiedad intelectual a partir de la entrada al vigor del TEMEC, la tendencia ha sido proteger los derechos con mayor solidez, generar sanciones más grandes para temas de violación y darle a las partes actoras, a los dueños de derechos, más herramientas para presentar reclamos, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de cambios, que insisto, ya tienen un tiempo, el brinco grande en la sanción de la ley fue justamente en 2020. De la ley que teníamos antes a esa, aumentó en 12 veces la multa máxima, que ahorita ya considerando la UMA con valor actual, me parece que la multa máxima que prevé la ley es alrededor de 29 millones de pesos, que pues como dice Rodrigo, no es algo menor como para que vaya a haber un problema. Ahora, esta es la multa máxima que permite la ley, ¿no? No significa que es la que va a ponerse siempre. De hecho, hasta donde yo tengo entendido, y si alguien tiene otro dato lo agradeceré, el INVI nunca ha impuesto la multa más alta. Pero creo yo que el caso mediático, por ejemplo, o este tipo de cuestiones que se dan en el contexto del mundial, pueden dar pie a que se busquen sanciones mayores. Y, por ejemplo, el INVI analiza tres factores al momento de estimar una multa: qué tan grave es la infracción, si se llevó a cabo a sabiendas o fue involuntaria, y cuáles son las condiciones económicas de la persona que infringe. Son los tres elementos que estima y analiza para decir, bueno, aquí la multa va a ser de tanto. Esa determinación, por supuesto, se puede impugnar, pero por eso creo que el tema de la multa puede ser complicado aquí, porque pienso que nadie va a poder argumentar, primero, que no sabía, y segundo, que fue sin querer, ¿no? Entonces, esos dos factores de entrada ya van a jugar en contra. Y el tema de las condiciones económicas, perdón, evidentemente variará entre cada una de las personas que estén involucradas, pero vamos, al final el INPI yo creo que puede ser que tienda a poner multas altas, sobre todo también para ir generando precedentes en este mismo sentido, ¿no? Ahora, y ahora no son las únicas multas que pueden ocurrir, ¿eh? Por ejemplo, si llegara a una medida provisional y llega alguien que ya presentó una demanda y que llega a un negocio y dicen, oye, aquí no puedes vender este producto, o ya hay una acción legal, también puede haber multas por no cumplir la medida provisional que el INPE impone, ¿no? Entonces, aunque el litigio al final vaya a seguir su camino y demás, si de entrada ya hay una medida y esa medida yo no estoy dispuesto a acatarla, o sí, pero no, o a medias, y luego resulta que no lo estoy haciendo bien, de entrada puede ser que ya tenga una multa por ahí, nada más de esa parte, ¿no? De incumplir la medida. Y lo que decíamos es que en este momento el punto central probablemente va a tener más que ver con este tipo de medidas que pueden. Creo que te perdimos un poco, Adrián. Mm. Si no tiene señal, no nos va a escuchar. A ver, le mando mensaje. Ajá. Sí, bueno, mientras aprovecho que por ahí veo una duda interesante que plantean aquí en el chat de Víctor Manuel Reséndez, que nos dice, si bien no es una campaña, esto podría afectar a los medios de comunicación. La mayoría traemos proyectos importantes en la coyuntura mundialista. Y otra duda, si se hacen notas en las que el encabezado incluye el nombre de una de estas marcas de la FIFA, ¿podría haber una infracción? El fin es informativo, pero los sitios web se monetizan. No sé tú ahí, Rodrigo, qué nos puedas decir respecto a esta inquietud de Víctor. Fíjate, mi querido Juan Pablo, que es una excelente pregunta, sobre todo porque en materia publicitaria, algunas autoridades consideran prácticamente que toda la responsabilidad es solidaria. Basta pensar, déjame darle incluso ampliar todavía la preocupación. Cuando cualquier persona utiliza, cualquier marca utiliza un influencer, solo por poner un ejemplo sobre este tipo de responsabilidades, la autoridad competente, entiéndase Profeco, que es la materia que yo domino mucho más, hace responsable a la marca, no solamente a la marca, hace responsable a la agencia y al influencer, porque se entiende que pues los tres están resultando favorecidos, ¿no? Con la promoción de cualquier cosa que sea. En este caso,
pues entiendo que es algo similar, ¿no? Si la autoridad detecta que estás obteniendo un beneficio por un uso indebido, ¿no? De una marca, sí pudieran darse supuestos de publicidad. Sobre todo, estoy pensando si tengo, por ejemplo, una página de internet, ¿no? Monetizo, como decías Juan Pablo en la página, y uso un montón de marcas de la FIFA y demás, y por ello estoy obteniendo un lucro, pues yo creo que cuando estamos hablando de riesgos, evidentemente empezamos diciendo que el riesgo cero no existe, ¿no? Este, tenemos un buen amigo, José Antonio Arochi, que cada que expone este tema, y lo hemos expuesto en varias ocasiones, dice, es que este es un tema de momentos, ¿no? Las marcas, los medios están como muy atentos, ¿no? A este tipo de responsabilidades, pero en materia publicitaria, generalmente la medida es, ¿obtuviste un beneficio? Si la respuesta es sí, y si este beneficio fue debido a que utilizaste una marca que no tenías permiso de usar, y es más, lo utilizaste con ese objetivo, pues muy probablemente, no solamente si eres medio, o sea, si eres cualquier persona, podrías empezar a tener problemas. Lo comentaba Adrián y también se hizo muy viral hace poco. eh, un influencer que salió diciendo que ya le había llegado una cartita de un despacho mexicano que representa a la FIFA porque estaba haciéndole promoción al evento, ¿no? Y ella alegaba que, pues como que por qué la regañaban, ¿no? Entre comillas, si lo que estaba haciendo era darle publicidad al evento. Bueno, pues esto no se ve así, ¿no? Cuando hablamos de ambush marketing directo o indirecto, normalmente los titulares de las marcas siempre te van a decir, no necesito que hables de mi marca, ¿no? Yo decido a quién le doy licencias y demás. Y por eso es que ahí tenemos que hacer un análisis de riesgo bien delicado. Las últimas, te iba a decir semanas, Juan Pablo, pero los últimos meses, una de las cosas principales que hemos estado recibiendo en el despacho para consulta son justamente este tipo de campañas, de activaciones y demás, porque todos nos queremos, todas las marcas nos queremos subir a la ola mundialista, ¿no? Y la recomendación es siempre, y ha habido un sinfín de notas periodísticas y de expertos hablando, que si quieres mantenerte en un terreno, entre comillas otra vez, seguro, pues hables del fútbol, de la pasión futbolera, pero es más, puedes utilizar un balón de fútbol. Sin embargo, me estoy adelantando un poquito lo de lo que va a hablar ahorita Adrián del ambush indirecto, pero te voy a dar un ejemplo muy práctico, mi querido Juan Pablo. Todo el mundo quiere hablar de fútbol y piensas y se evoca directamente un balón. Bueno, no me ha llegado una, me han llegado ya varias campañas de marcas grandes en donde me mandan esta idea del balón a revisión, pero con balones que tienen registro, porque son balones que se han utilizado, por ejemplo, en mundiales de fútbol anteriores, que obviamente fueron registrados por la FIFA, o balones que tienen un registro por parte de algún equipo. Entonces, aquí el tema es bien importante y aprovecho este momento para platicarlos. El diablo está en los detalles, hay que tener mucho cuidado con los detalles de cualquiera que sea la campaña que queramos hacer. ¿Por qué? Porque, repito, podemos utilizar una playera verde, por ejemplo, en un personaje, pues sí, siempre y cuando se aleje a cualquier playera que haya sido utilizada y registrada en alguno de los niveles, no solamente por la FIFA, porque tenemos nivel 1, FIFA, por decirlo de alguna manera, nivel 2, selecciones nacionales, ¿no? Vemos notoriamente esa diferenciación en las campañas en donde dicen, este es patrocinador mundial de FIFA, vamos a pensar, no sé, Coca-Cola, pero también hay patrocinadores mexicanos que patrocinan solo la selección nacional y eso no significa que puedan utilizar las marcas de FIFA. ¿Sí me explicó? Entonces hay varios niveles y hay un tercer nivel incluso en donde hay algunas marcas que solamente tienen contrato o relación con jugadores de fútbol específicos, ¿no? Que aunque sean jugadores de la selección, no significa que el jugador que puedas utilizar porque tienes contrato con el jugador, que ese jugador que tú contrataste pueda salir con la playera de la selección nacional y con la Copa del Mundo atrás.
¿Me explicó? Entonces, los grados de riesgo, como comentaba Adrián hace rato, van subiendo en la medida en que quieras ir, entre comillas, aprovechando de este tipo de marcas, ¿no? Que pueden hacer creer, como está en el tipo del ambush, que eres de alguna manera patrocinador. Entonces, Safe Zones, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas, bueno, pues son justamente donde hablas de fútbol, de pasión futbolera y puedes utilizar balones, pero no usas la playera de la selección nacional, no usas el balón registrado por FIFA, no lo pones en un entorno que pudiera estar registrado también. Adri, bienvenido de vuelta. Perdónenme, tuve un problema con mi internet y tuve que reiniciar la computadora, pero No te preocupes, ya sí, estábamos aquí alcancé a hablando un escuchar. poquito del directo del indirecto. No, claro, alcancé a escuchar lo que comentabas y justo, por ejemplo, había una pregunta en los comentarios que no sé si es algo que ya dijiste, sobre los medios de comunicación, ¿no? Que van a estar reportando diferentes Sí, cosas en el Mundial. Y de nueva forma, no es que esté prohibido, vamos a hablar de los... Creo que cuando hablamos de marcas, a veces está un poco esta idea en la cual el decir una marca ya es ilegal, ¿no? O decir algo que menciona una marca registrada ya es ilícito y ya implica un riesgo. Y la simple mención en general no suele ser considerado uso de marca, ¿no? Para efectos del ambush marketing, la mención puede ser un elemento o un factor de riesgo, ¿no? De estos que estábamos hablando. Pero de entrada, si es un medio que está contando que en el partido quedaron tal así, puede decir que el medio es FIFA, bueno, que fue la FIFA o que es el Mundial. Es decir, reportarlo en general no hay tanto problema. Siempre y cuando no, y si tú hagas estas actividades que parezcan que eres el consumidor o el patrocinador oficial, perdón, ¿no? Por ejemplo, hay cuestiones donde determinadas, más bien relacionadas con derecho de transmisión y demás, sobre el quién puede y no puede hacer actos de permitir que otras personas vean el partido y demás, que eso tiene su propia regulación. Y por ejemplo, tratándose de medios de comunicación que informan, en general no tienen problema en informar lo que está ocurriendo. Puede ser que tengan problemas dependiendo de cómo estén haciendo sus campañas publicitarias, ¿no? O incluso los lineamientos de FIFA también señalan, por ejemplo, si es un restaurante, un bar donde están pasando el mundial, de entrada eso no está prohibido, ¿no? O sea, evidentemente dentro de sus actividades que estén ocurriendo, puede puede ser que los clientes vean, o puede ser que pues vas a ir a un restaurante a ver un partido, y eso no requiere autorización de la FIFA. Pero, por ejemplo, donde ya se van a hacer eventos donde tal vez vendes boletos para que van a estar pasando el mundial, y después del mundial va a haber comida, y después va a haber cosas, ese tipo de cuestiones ya estás metiéndote más en terrenos distintos, ¿no? Y también es algo importante tomar en cuenta la relación con los patrocinadores, porque la FIFA al final no hace todo sola, tiene patrocinadores distintos para diferentes industrias, y los patrocinadores también tienen intereses que cuidar. Al final, para ser patrocinadores, tienen que pagar una cantidad de dinero, tienen que cumplir con diferentes condiciones, y parte de lo que esperan al momento de tener esa relación de patrocinio es pues, que la FIFA no permita que otras personas que no son patrocinadores puedan tener el mismo tipo de ventajas por las que ellos están pagando. Es un poco la lógica del por qué están atrás de este tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces ahí sí que tal vez yo digo, bueno, pues esto que estoy haciendo no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? Pero sí tiene que ver con el negocio de un patrocinador que está nuevamente adquiriendo ese carácter a través de un contrato, y entonces puede ser que haya algún tipo de conflicto por esa parte, ¿no? Entonces, creo que ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos más, y creo que vale la pena ir tomando algunos de los comentarios de las preguntas, pero muchas de las partes donde se lleva a cabo una campaña que sea exitosa y que no sea sancionada, pues tiene que ver justo en cómo se van planteando estas cuestiones. ¿Podría pasar a la siguiente diapositiva, por favor? aprovecho en lo que pasa en la siguiente, mi querido Adrián. En el Ujú. chat hay una pregunta interesante que dice, los estadios también tienen esta parte de propiedad. Creo que sería importante que platiquemos, mi querido Adrián, que no solamente los estadios, sino que hay incluso, es muy común que en las campañas publicitarias se pretendan utilizar sitios arqueológicos. Por ejemplo, a mí ya me tocó revisar varias campañas para este mundial en donde, haciendo alusión a México, me han llegado campañas en donde aparece una persona ondeando una bandera y atrás tiene un estadio y tiene una pirámide, literal, ¿eh? Así. Y lo puedo decir porque obviamente ya no va a pasar esa campaña, ¿no? Era de una empresa muy grande. Entonces, pues le dijimos, por supuesto que tiene riesgo. Hay muchas cosas que pudieran estar registradas y que, por ejemplo, tratándose de sitios arqueológicos, pues tienes que pedir un permiso a Lina, ¿no? Y te va a preguntar en qué contexto lo vas a usar, etcétera, para que te permitan utilizarlo. Si quieres utilizar, por ejemplo, no sé, el estadio Akron,
que es el de Guadalajara, pues seguramente, no sé, corrígeme mi querido Adrián, pero el diseño que siempre utilizan para publicitarlo y que ponen Estadio Akron y que aparece un simbolito así que identificas perfecto que es ese estadio, pues seguramente también estará registrado. Tienes altas posibilidades de que esté registrado el famoso del Estadio Azteca, ¿no? Que bueno, ahora ya es Estadio Banorte, pero que se utilizaba Estadio Azteca, la marca estaba registrada y tenía un simbolito. Entonces, si usas ese tipo de elementos, pues debes de tener cuidado, ¿no? Igual que si usas, por ejemplo, la bandera nacional y en este caso no solamente la bandera de México, no puedes usar indiscriminadamente otras banderas, ni modificarlas, ni alterarlas. Específicamente la bandera mexicana tiene una legislación que la regula y perdón la interrupción, mi querido Adrián, pero creí importante mencionarlo, sobre todo porque muchas campañas que nos han llegado a revisión en los últimos meses quieren utilizar el escudo nacional, incluso fracciones del himno, y la bandera que específicamente la ley de símbolos patrios prohíbe su uso para fines comerciales. Entonces tengan cuidado también con eso. Aproveché esta preguntita que apareció en el chat que me pareció muy interesante porque la anterior creo que ya la contestamos como diciendo hasta dónde podemos utilizar lo genérico. Adelante, Adri. Claro, no, y mira, ahí mencionas una parte muy interesante, creo. Hay muchos titulares de derechos involucrados, ¿no? Por ejemplo, los estadios puede ser que tengan derechos de autor por ser una obra arquitectónica, ¿no? Dependiendo de las cuestiones. Puede ser que estén registrados como marca también, ¿no? Que es el caso, creo, del Estadio Azteca, que tiene marca registrada. Bueno, ahora Estadio Banorte. Entonces, de entrada, digamos que puede haber una implicación hacia el que sea el dueño de esos derechos de autor o el que sea el dueño de esa marca, más allá del contexto de la FIFA. Pero si vas a utilizar, por ejemplo, el estadio para publicitar algo donde estás poniendo eso, estás poniendo como el torneo más importante de fútbol del mundo y estás poniendo más elementos, en conjunto sí pueden dar una asociación con el evento en particular. Entonces creo yo que son dos frentes que tienes que fijarte, ¿no? El tema es el estadio sí está protegido, sí, sí está protegido. Pero habrá que ver cómo está protegido porque no todas las protecciones son iguales, ¿no? Por ejemplo, la misma ley federal de derecho de autor prevé una excepción para las obras arquitectónicas, que es no es ilegal la reproducción de la obra cuando lo tomas tal y cual se ve en el lugar público, o sea, pasando por la calle, ¿no? Pero si ya la estás haciendo una campaña publicitaria, pues ya no es solamente la foto, ya le estás dando un contexto comercial. Entonces ahí sí que puede haber tal vez reclamos en ese mismo sentido, ¿no? Y eso es un poco, por ejemplo, lo relaciono cuando veo la regulación y cuando pienso en el trabajo que implica revisar que una campaña publicitaria sea legal, este proceso de clearance, lo relaciono mucho con el clearance que se lleva también en obras audiovisuales, entendiendo que son distintos medios y tienen a veces reglas distintas, ¿no? Pero lo que quiero decir con este tipo de cosas es que cuando alguien está encargado de revisar una serie, una campaña, una televisión, lo que sea, el análisis legal que se hace es ver si todo lo que está apareciendo en pantalla es algo que puede utilizarse sin permiso y si necesita permiso, si se tiene ese permiso. Porque si no, el día de mañana que se empiece a vender o mover en medios o cualquier cosa, puede ser que haya algún golpe por ahí. Y cuando hacemos este tipo de análisis, no basta enfocarse en un solo tipo de derechos, porque pues, el golpe puede llegar por cualquier lugar, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta derechos de imagen, derechos de marcas, derechos de autor, tratándose, por ejemplo, de símbolos patrios que decía Rodrigo, tratándose de la regulación que puede haber sobre monumentos arqueológicos, tratándose también sobre, bueno, ahora que está hablándose de cuestiones de inteligencia artificial. Es decir, hay, les diría yo, unos 15 tipos de derechos distintos que tienen uno que tener en mente, porque cada uno de esos tiene reglas diferentes. Algunos requieren registro, otros no. Insisto, algunos se puede hacer con permiso, algunos tienen casos de excepción. Entonces, el tema de ambush es, digamos que uno más de estos factores que se deben tomar en cuenta, pero no porque estemos librando el ambush significa que está bien la campaña, porque puede ser que esté infringiendo algo diferente, ¿no? Entonces, es un poco tener esta visión global de todo lo que está en escena puede tener distintos tipos de protección y si sí o si no, cómo debemos atajar cada una de esas cuestiones, ¿no? Entonces, es algo que se debe tomar en cuenta en campañas que se van a llevar a cabo. Y, por ejemplo, es algo que seguramente fue parte del análisis legal de esta campaña que les pongo en la pantalla, porque esta me parece que fue un ejercicio muy interesante, un poco jugando en la línea de lo que puede ser o no una asociación no autorizada, ¿no? Si conocen la historia, es divertida, si no se los cuento rapidísimo, pero básicamente Adidas es el patrocinador oficial del Maratón de la Ciudad de México. Y en el año 2024, cuando hacen el maratón, el día de la carrera, en la ruta del maratón,
hay un montón de publicidad espectaculares que están viendo en la pantalla de Nike. No dicen nada del maratón, no dicen nada del Maratón Ciudad de México ni nada, solamente son en la ruta donde van pasando los corredores y ponen un montón de mensajes alusivos, ¿no? Como esto lo haces por la selfie o vamos, tú puedes, échale ganas. Diferentes mensajes haciendo cuestión de la carrera. Nos contaban también que al momento de instalarlos, por ejemplo, la instalación se hizo en la noche previa al evento, precisamente para evitar que llegara algún tipo de sanción o alguna otra cuestión. Entonces, algo como esto, por ejemplo, creo que sería quizá complicado de perseguir vía ambush marketing por dos cosas, ¿no? Primero, pues si ya es el día de la carrera, no vas a ir por el señor Impi ese día para que venga y les ponga una medida provisional. Entonces, de entrada, la cuestión de práctica pues, te limita mucho las opciones legales que puedas tener. Yo lo que hubiera hecho si hubiera estado al lado de Díaz y quisiera tomar alguna acción legal es, pues encuéntrate un notario público y que venga a dar fe de todo lo que está aquí y ya luego vemos qué pasa, ¿no? Pero además de eso, creo que aquí está interesante porque pienso yo que el argumento, y de nuevo, en cómo quedó redactado en la ley, no me parece que esta publicidad esté haciendo creer que eres patrocinador de la carrera, ¿no? Y entonces es haciendo la prueba de fuego que ahorita pone la ley en la redacción, podría dar lugar a interpretar si esto es suficiente o no. De que hay una relación, la hay, ¿no? Y de que puede ser sancionada esa relación, insisto, a través de las reglas más generales que siguen existiendo como actos de competencia leal, definitivamente se puede seguir analizando. Por eso creo que esta fracción no es como lo que resuelve todos los problemas que hemos tenido, sino que va dando más elementos, pero de cualquier manera hay que estar peleando en diferentes cosas, ¿no? Y por ejemplo, viendo también una de las preguntas en el chat, eh, que hablaban de si vale la pena presentar un dictamen técnico de Profeco para ver si puede o no haber una confusión, ¿no? En el público, o puede haber esta idea de asociación. Em, Esta fracción en particular en la cual se adicionó el supuesto de ambush marketing, en realidad no es de las fracciones que el INPI suele declarar con mayor frecuencia. Normalmente es uso de marca, cuestiones que implican un análisis un poco más de escritorio, si quisiéramos llamarle así, en la que las únicas pruebas son qué está pasando, qué tengo de marcas y listo, ¿no? Pero aquí como la ley sí introduce el elemento de hacerle creer al público consumidor que hay una relación, las pruebas, o más bien el estándar probatorio suele ser más alto. Entonces es frecuente justo que se presenten este tipo de estudios, que se presenten tal vez estudios de mercado dirigidos a decir si el público en general se confundió o no se confundió, qué factores toma en cuenta. Es decir, no es algo tan simple como decir, esta es mi marca registrada, esta es mi fe de hechos, sanciona, sino que hay que hacer una construcción de pruebas un poco más concienzuda sobre el cómo demostrar que el consumidor efectivamente se confundió o no. Entonces, este tipo de casos creo que ponen un poco, o van a poner sobre, vamos, a prueba esta nueva reforma para saber si aplica o no aplica, porque si sales de esa sanción específico, no significa nuevamente que sea legal, porque puede ser que haya sanciones por otras cuestiones, pero creo que muchos de los interpretaciones van a ir en esa misma fracción, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado, por ejemplo, hubo una fracción en la ley, la fracción 26 que en su momento se agregó para un contexto de franquicias y eventualmente lo fueron interpretando de tal manera que incluía traidores, aunque no era la intención original, ¿no? Entonces, a partir de reformas y distintas cosas, ya abarca como un poco ambas cosas. Creo que a partir de este tipo de interpretaciones que se pueden ir haciendo sobre esta nueva fracción, también podremos ir viendo qué tanto se va extendiendo o no se va extendiendo, pero bueno, ¿no? Es algo que tendremos que revisar porque de momento pues todos podemos hacer suposiciones, pero el cómo lo va a analizar el INPI o los tribunales posteriormente es donde va a estar verdaderamente lo rescatable para casos futuros. Si me permites hacer una observación, mi querido Adrián, la pregunta del chat, supongo, se refiere al famosísimo copy advice, ¿no? Que te emite la Profeco cuando sometes a su consideración una pauta publicitaria, ¿no? Y generalmente el análisis lo hace en función del capítulo de la Ley Federal de Protección del Consumidor que habla sobre publicidad y analizará prime facie, o sea, de bote pronto, si esa campaña o esa pauta que está sometiendo a consideración de la autoridad competente en materia de publicidad, entiéndase la Profeco, eh, de primera instancia al menos no engaña al público consumidor o cumple con los requisitos del 32. Entonces, digamos que aquí tenemos esta dualidad de la que hemos estado hablando, donde está el INPI revisando que no haya infracción de marcas, que no haya ambush, y del otro lado punto y aparte la Profeco revisando si hay o no engaño de alguna forma al público consumidor. Entonces, si consigues un copy advice, que es esta revisión previa que hace la autoridad
entiéndase Profeco, sobre cualquier campaña o pauta publicitaria, evidentemente te podría llegar a ayudar, pero en la parte de la competencia o lo que compete a la Profeco, ¿ok? Que han tenido criterios ambiguos en los últimos años porque ha habido algunos funcionarios, dependiendo del cambio de directores, en donde dicen, si estás utilizando marcas registradas, yo no me meto con lo que sea que diga tu marca, y si no, pues entonces sí me meto y te puedo iniciar incluso piles si sales con esa campaña, etcétera. Entonces, creo que en resumidas cuentas, el contar con un copy advice de una campaña podría ayudarte, no al 100% porque no es una opinión vinculatoria, pero sí te puede ayudar por la parte de derecho administrativo sancionador que tiene que ver con Profeco, pero definitivamente no te estaría ayudando con la parte de propiedad intelectual, que esa es meramente competencia del INPI. Es decir, el tener tu copy advice de Profeco no te daría carta abierta como para utilizar libremente, por ejemplo, una marca o hacer referencia a un evento del que no eres patrocinador, ¿no? No sé si opinas lo mismo, mi querido. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Y mira, igual preguntan si es casi forzoso hacer estudios de mercado. Yo creo que, o sea, no es casi forzoso que tenga que ser un estudio de mercado en particular, pero definitivamente necesitas más pruebas, insisto, que la FEDEX y la marca, ¿no? Porque el tipo de infracción es distinto. El estudio de mercado pienso yo que es la manera más sencilla de acreditar esta parte, no que sea la única, pero puede ser que haya otros casos donde sea más, por ejemplo, tal vez consumidores que ya se confundieron, pueden ser una prueba, ¿no? O diferentes cuestiones donde de pronto nos había pasado alguna vez donde era una persona donde una marca estaba, alguien de cuenta, alguien que estaba vendiendo productos haciéndose pasar por una marca que no era, y la marca original empezó a recibir muchas quejas porque decían, estas personas no cumplen, diferentes cuestiones, donde pensaban que el daño estaba causándose pues porque había alguien que estaba haciendo malas prácticas con el nombre de la marca, ¿no? En ese caso en particular, por ejemplo, tal vez los testimonios de las personas o las reclamaciones también podría ser un supuesto de prueba. Obviamente trasladándolo a un contexto de ambush, ¿no? Pero creo yo que sí, definitivamente, insisto, es un estándar probatorio más alto que el de otro tipo de infracciones de marca. Y muchas veces en la práctica veo que hacen valer ese argumento como si fuera uno más, ¿no? Y dicen como si fuera, competencia leal o cosas por el estilo, o semejanza en la confusión, quedándose tal vez como en la superficie de la argumentación, sin meterse de lleno a la cuestión de causar un error o confusión del público consumidor, ¿no? Que, ahora, ojo, tampoco tiene que ser que sea exitosa, ¿no? Tal vez la campaña intenta causar el error y al final no lo consigue porque la gente se da cuenta, pero el intentarlo de entrada ya es la ilegal. Entonces tal vez es algo que te debe tomar en cuenta también al momento de diseñar el estudio o de elegir las pruebas que se van a tomar en consideración. En Entonces, materia de, perdón, Adri, rápido, no te preocupes. una pequeña digresión. En materia de consumo, cuando hablamos, por ejemplo, de estudios técnicos de cualquier naturaleza, es súper importante que si queremos que estos estudios sirvan para acreditar cualquiera de los claims o afirmaciones que estamos haciendo, y perdón la digresión, mi querido Adrián, pero es importante que sepan que no cualquier estudio de mercado sirve para acreditar ante la autoridad lo que pretendemos. Debe de cumplir con ciertos requisitos mínimos. Específicamente en materia de consumo y de publicidad, yo les recomiendo que se vayan a lo que dice el artículo 25 del reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en donde trae un listado de lo mínimo que deben de contener los estudios técnicos, científicos, que los estudios de mercado se consideran como parte de los estudios técnicos, para que sean válidos, porque muchas veces las empresas dicen, o las marcas, pero no sé ni qué deba de contener el estudio, viene ahí, ¿no? Viene en el 25 del reglamento, disculpe, lo estoy diciendo de memoria, espero no equivocarme, pero viene específicamente qué debe contener para que cualquier autoridad administrativa te lo pueda tomar en consideración como algo serio, ¿no? Y que no lo hizo, no es una opinión subjetiva cualquiera, ¿no? Entonces, ojo con eso. ¿Le puedes pasar la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Por ahí habían comentado del tipo de qué tan grave es usar factores genéricos, ¿no? Y les diría, pues dentro de todo es lo menos grave, ¿no? Platicando con Rodrigo igual la semana pasada, comentábamos que, siendo muy francos, en el contexto del Mundial, cualquier campaña publicitaria que hable de fútbol o que sea temática de fútbol,
no tiene riesgo cero. O sea, ninguna está libre de riesgo si vas a estar hablando de fútbol, porque ya estás metiéndote un poco en este terreno, ¿no? Entonces, evidentemente no todos los riesgos son iguales, pero si ya es algo que van a elegir, pues ya están un poco ganándose un poco un problema sin ser patrocinador oficial, ¿no? Obviamente no los riesgos no son los mismos. Por ejemplo, si mantienes el uso de elementos generales, como en este caso que pues trae un balón de fútbol y trae la palabra touchdown, pero no hace referencia a ningún equipo, no hace referencia a ningún lugar, no hace referencia a ninguna otra cuestión. Es más defendible un caso como este, por ejemplo, donde todos los elementos son genéricos y donde pienso yo que es complicado argumentar que esto es suficiente para considerar que hay un patrocinio, ¿no? Pero habíamos, por ejemplo, igual de las campañas que hemos estado revisando, había alguien donde decía, oye, pues yo voy a sacar a una persona con un balón y con un uniforme de fútbol, que no trae logo, no trae nada, perfecto. Ah, está bien, pero el uniforme es una playera verde y un short blanco, ¿no? Entonces sí es como, bueno, igualmente creo que, al menos en México, cualquier consumidor que lo vea va a entender que está haciendo una referencia a la selección. Entonces la recomendación puede ser, pues no uses esa combinación de colores tal cual. No es que la combinación de colores vaya a ser la gota que derrama el vaso, hagan de cuenta, pero sí creo que, insisto, entre menos factores de riesgo puedas tener, es preferible. Y si de entrada ya estás incursionando en un terreno que sí o sí va a implicar riesgo porque es temática de fútbol en el contexto del mundial, pues entre más general pueda ser y entre menos referencias hagas a cosas que son identificables, es más probable que tengas elementos de defensa. Entonces, es algo solamente para tener en cuenta, ¿no? No es que puros elementos de bajo riesgo no generan problema, porque en esas mismas cuestiones sí puede llegar a haber una asociación, pero de entrada generan menos problema, ¿no? Entonces, les diría que sería buscar entre todas las cuestiones el cómo le vas quitando esos piquitos o esos puntitos donde puede haber el riesgo para hacerlo más manejable en su conjunto. ¿Podría empezar la siguiente, por favor? Y aquí era un poco lo que comentábamos, ¿no? Sí, justo. O sea que al final tratándose de este tipo de conductas hay distintos aspectos o distintas cuestiones que se pueden considerar y uno tiene que cumplir con todas para que no haya una sanción, ¿no? Entonces en propiedad industrial es donde está ahorita inmerso este contexto de ambush marketing. Derechos de autor también puede ser. Por ejemplo, también teníamos una campaña donde decía a un cliente, oigan, quiero hacer diferentes activaciones y demás y que la gente cante distintas cosas. Bueno, el usar la canción en un contexto comercial requiere su propio permiso, ¿no? Entonces, aunque la gente la cante y no esté usando la grabación, eso no te exime de tener el permiso. Y entonces, creo que inclusive si fuera un supuesto en el cual no estés infringiendo por un tema de ambush, puede ser que estés infringiendo los derechos de autor o puede ser que estés infringiendo las dos cosas, ¿no? También tiene que ver si la canción que vas a elegir, por ejemplo, si fuera el artista del mundial o si tiene que ver con la canción. Insisto, entre más, les diría yo que si algo les parece un foco rojo, probablemente lo es. O sea, si hay un tema en el cual dicen como esto podré o no podré, probablemente no lo puede ser tan simple, ¿no? O como ponerlo tal cual. Entonces, nuevamente, no estoy aquí para decirles infrinjan o no infrinjan, bueno, obviamente no infrinjan la ley, pero quiero decir, el cómo se dé el asesoramiento creo que debe estar pensado en una gestión de riesgos, de qué tanto riesgo se quiere correr. Y ojo, también es importante pensar que es distinto a la probabilidad de que te llegue un reclamo a que te llegue el reclamo, qué tan probable es que ganes el asunto, ¿no? Porque a veces son casos donde dice, bueno, es que todo el mundo lo hace o todo el mundo lo pone y no les pasa nada. Esa defensa de todo el mundo lo hace es pésima en tribunales porque de ninguna manera ayuda a que te eximan de la culpa, ¿no? Y entonces, lo que puede ocurrir a veces es que simplemente no los han detectado o ya los detectaron, pero tal vez consideran en ese momento que el gasto es demasiado para lo que implica, tal vez consideran en algunos casos que la carta puede ser suficiente. Y entonces el hecho de que haya varias conductas así en el mercado no significa que no va a haber un problema después. Así que, nuevamente, a mí me gusta ser un poco más conservador en mis opiniones, pero también sé que hay empresas o que hay marcas o que hay abogados que pueden tener un poco más de, tal vez ganas de arriesgarse o decir, bueno, pues nos lamentamos y vemos qué pasa. Y puede ser que les salga bien, ¿eh? Tampoco estoy diciendo que esté mal, solo que creo que sí es algo importante e insisto, tomar en cuenta todos los derechos, ¿no? El ambush es la herramienta nueva en el arsenal de la autoridad, pero no es la única, ¿no? Ni es la única que implica este tipo de riesgos. Cualquier violación de propiedad industrial está expuesta a las mismas multas máximas que estábamos hablando de los millones, ¿no? O por ejemplo, las violaciones de derechos de autor tienen un máximo más bajo, pero tienen mínimos. Y esos mínimos están arriba de los 400,000 pesos. Entonces ahí sí, pues no hay forma de bajarlo más que en ese estándar. Y entonces si el reclamo viene por ahí, también puede ser un golpe fuerte, ¿no? Entonces, por eso es que les digo, como tengan en cuenta todas estas cuestiones,
el tema de pueblos indígenas da mucho más de riesgos, creo yo, y digo, sin meterme en esta cuestión porque no es el tema de esta plática, pero yo creo que la ley que hoy día tenemos lo que hace es incentivar que no se use, porque usarlos sin permiso implica muchísimo riesgo y conseguir el permiso es un proceso muy difícil, muy caro y que no va a implicar certidumbre jurídica de ninguna manera, aun cuando se tenga el contrato. Entonces, ante esos dos escenarios, pues la mejor idea es no usarlo, ¿no? Entonces digo, solo para tomarlo en cuenta en una cuestión posterior. ¿Podría pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Y nuevamente, creo yo que hay distintas cosas que tal vez en la práctica podemos ver algo y decimos como, no, aquí claramente está clavada la violación. Y una cosa es cómo lo pienso o cómo lo percibe el consumidor y otra cosa es ya cómo lo llevo yo a interpretar o argumentar más bien en un procedimiento legal, ¿no? Entonces, esto es, digamos que el tipo de ideas principales que yo tendría al momento de argumentar eh, que hay o no hay este supuesto de infracción, que hay justamente la confusión entre los consumidores, la asociación indebida, que esto es más fácil si hay algún tipo de mensaje donde quieran decir o quieran dar a entender, como el que veíamos al principio, ¿no? Como el evento más grande de atletismo de verano este año. Ahí evidentemente hay una asociación. Inclusive si no se confunde de entrada, ya estás este esfuerzo de asociarte que en sí mismo puede ser ilícito. Y obviamente el motivo por el cual es al final tiene que ver con un aprovechamiento de reputación, ¿no? Y lo comentábamos también, esto tiene mucho que ver con los patrocinadores, donde justo como ellos están entrando en un esquema donde implica un pago, implica obligaciones, pues no es, más bien nadie quisiera ser patrocinador de la FIFA si la FIFA no da estas garantías mínimas respecto a la defensa ante el posible aprovechamiento ilegal. Entonces es algo importante para tomar en cuenta también. Y si lo resumiera, ¿le pueden pasar la próxima, por favor? En una única cuestión, o insisto, el estándar de oro que ahorita hay que tomar en cuenta es si se está dando la idea al consumidor de que hay patrocinio, sí o no. Si no lo hay, no significa que no haya riesgo, ¿eh? Nuevamente estamos en esta zona gris en la cual hay que analizar este tipo de cosas un poco una a una, pero de entrada lo que debemos es evitar encontrarnos en el supuesto de riesgo alto, ¿no? Entonces, solamente es también para que lo tengan en consideración. Estas son ideas generales a partir de lo que se está incluyendo en la ley a partir de la reforma. Y, bueno, insisto, puede estar un poco alimentado de los precedentes que ya se han emitido en el pasado. Por ejemplo, el INPI es una autoridad bastante transparente con sus actos y muchos de, más bien, los expedientes de litigio ya concluidos suelen estar digitalizados y accesibles al público. Entonces, pueden darse un clavado en el video y ahí van viendo, por ejemplo, resoluciones del INPI que han emitido, se va dando una buena idea del tipo de pruebas que toman en cuenta o del tipo estándar probatorio que puede tomar. Y esto, por ejemplo, junto con la guía de FIFA, nos da un muy buen panorama de dónde puede ser que vengan los reclamos, qué tipo de reclamos es más fácil que ganar de otros. Y en general, pues poder dar un asesoramiento tendiente a evitar conflictos y a evitar que haya algún tipo de violación de derechos. Creo que de diapositivas ya nos faltan poquitas. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Esto es lo que decía, ¿no? Como que, qué tanto podemos hacer. Digamos que si quieren agregar elementos que sean generales o meternos en este tipo de zona gris, esta es la cuestión donde debemos privilegiar este tipo de elementos antes que otros, ¿no? Que se hacen signos protegidos. Por ejemplo, hablábamos de varios ejemplos de balón de fútbol. Un balón de fútbol general está bien, pero también hay balones de fútbol que están protegidos. Por ejemplo, los de los mundiales, que cada año hacen, o bueno, cada que hay mundial, hacen una edición en particular y tiene diferentes elementos. Ese también está protegido, marca y derechos de autor. Y algo que habíamos comentado de consultas que habían ocurrido es que a veces cuando se hacen las campañas publicitarias con inteligencia artificial, como va detectando a partir de la frecuencia de elementos que tienen en su entrenamiento, es muy probable que ahorita esté alimentado muchos programas de inteligencia artificial con el balón oficial del mundial o con cosas que hagan referencia. Entonces, si yo le pido a ChatGPT o al programa que usen que genere una campaña de un balón de fútbol, puede ser que me haga algo parecido, ¿no? Ya ha habido una serie de reclamos basándose en cuestiones similares y al final lo comentó Rodrigo al principio, pero la reforma agrega una regla que creo yo que no es demasiado, eh, vamos, no es un gran aporte a la ley, pero es algo que al menos ya nos quitamos de duda, ¿no? Que lo que dice la ley es, todas estas cosas son infracciones, ¿no? Hay una lista en el 386. Y luego el siguiente artículo dice, si haces algo de esto con inteligencia artificial, sigue siendo infracción. O sea, no importa tanto el cómo lo hiciste, sino el si lo estás difundiendo en el comercio o no lo estás difundiendo. Entonces, la defensa de, bueno, es que así lo hice con mi ChatGPT, definitivamente no va a llegar muy lejos tampoco. Ahora, referencias indirectas, esto igual lo pongo entre comillas porque
no, cualquier referencia nuevamente es ya de entrada un red flag, ¿no? Y a veces lo veo con el Super Bowl o con cosas así que dicen como el gran juego o el gran partido. Nuevamente te está acercando un poco a la línea. El riesgo nunca va a ser cero en este contexto, pero mientras no digas Super Bowl es más defendible que si sí lo estás diciendo como tal. Y el contexto ambiguo también. Nuevamente, si no estás poniendo el mundial, sino, o sea, se ve un estadio de fútbol, pero no este estadio de fútbol, o se ve un partido, pero no se ven ni un equipo reconocible, ni un jugador reconocible, ni el número tal cual. En ese tipo de casos ya estás también un poco más jugándole a los supuestos del contexto ambiguo, ¿no? Entre más cosas, insisto, tengan de zona de riesgo baja, pues es más preferible y puedes tener más elementos de defensa. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Había algo más que era importante comentar, que creo que estoy olvidando. Pero sí, bueno, en este momento justo creo que el tema del procedimiento es que pienso yo que el verdadero movimiento va a estar en las medidas provisionales. Ah, ya sé que estaba olvidando. La FIFA ha establecido los clear zones, que son zonas alrededor del estadio donde se llevan a cabo los partidos, donde van a tener más vigilancia y van a estar... Bueno, la idea es que en esas zonas no se pueden usar marcas, vender productos ni nada que no tengan relación con el mundial. Y según nos comentaba nuestro amigo que es abogado de la FIFA, la zona es de 2 kilómetros alrededor del estadio y 100 metros alrededor de los llamados FanFest, que son unos eventos que están haciéndose con patrocinio oficial, en los cuales va a haber diferentes cosas alrededor del mundial. En 100 metros alrededor de esos eventos y en 2 kilómetros alrededor de los estadios va a haber esta vigilancia y va a haber mayores operativos, digamos, relacionados con la violación de derecho de propiedad intelectual. Entonces, si están ustedes en un supuesto así, les diría que también lo tomen en cuenta para evitar cualquier posible conflicto, ¿no? Y sí nos ha tocado gente que dice como, oigan, pues yo quiero hacer una activación afuera del Estadio Azteca el día del partido. Pues lo puedes hacer, pero de entrada ya te estás igualmente poniendo ahí un poco más en riesgo, ¿no? Sobre todo si tu activación después la vas a subir a redes sociales o está en línea, vamos, hay más elementos de prueba que pueden llegar a ocurrir, además de una fe de hecho en ese momento, sino que lo estás teniendo en distintos lugares, que ya te grabaron en redes sociales, todo eso va a ser un problema al final, ¿no? Y aunque de entrada, pues igual ya hiciste tu activación y nadie te impidió hacerla, puede ser que eventualmente se venga una sanción más adelante. Entonces, en ese tipo de cosas hay que tomarlo en consideración. Por ejemplo, aquí hay una pregunta, que si las narraciones de fútbol en comerciales son riesgosas. Sin comentarios más, pero haciendo alusión a un partido de México versus otro país. Nuevamente, riesgo siempre hay, ¿no? Si hablas solo de México en general, creo yo que el riesgo es más bajo. Si no hablas de un partido en particular que viene, o si no hablas de alguna cuestión en específico, ese es un poco el contexto que yo diría que puede ser esto que comentábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Un contexto ambiguo o unas referencias un poco más indirectas. Creo yo que podría haber elementos para que te mantengas en una zona segura, pero de nuevo, no podría decirles no hay riesgo porque sí, sí, sí estamos en este contexto actualmente, ¿no? Lo mismo Sí, sí, con la siguiente pregunta del balón, ¿no, mi querido Adrián? Hay sí, una sí, sí, pregunta sí. ahí de si creo un diseño de balón desde cero, ¿es peligroso solo por usarlo en este contexto? Repetimos, el riesgo cero no existe, pero es un riesgo mucho más manejable que si utilizas un balón que sí tiene diseño, ¿no? Yo he visto muchos Claro. productos que ponen balón, el típico balón blanco con octágonos o hexágonos, ¿no? Pues que es como muy genérico, pues obviamente estás en una zona mucho menos riesgosa, estás haciendo alusión o evocando el fútbol o la pura palabra fútbol, ¿no? Decir, vive la pasión del fútbol, por solo dar un ejemplo, es mucho menos riesgosa que hacer alusión directa al evento, ¿no? Entonces, riesgo cero no existe, pero si decides hacer campañas, lo mejor será estar en esa zona gris que ya comentaba Adrián, ¿no? No sé si compartes. Sí, comparto, comparto. Por ejemplo, no, esto que quiero comentar adicional a lo que menciona Rodrigo, sí, claro, y muchas veces, por ejemplo, algo que también habíamos comentado era si cambias el color institucional de tu marca para parecerte, por ejemplo, a los colores de un evento, esa también puede ser una cuestión así, ¿no? Entonces, si por ejemplo tu balón que estás diseñando utiliza los colores que siempre usas en tu marca, digamos que tu marca siempre es amarillo y morado, y esos son los mismos colores que están en tu balón, probablemente es un argumento para decir, bueno, el timing coincidió, pero no me estoy, vamos, buscando acercar más porque estoy usando mi imagen corporativa en este tipo de cosas, ¿no? Sería algo que yo pensaría, por ejemplo, para defender un diseño en ese mismo sentido. Pero rapidísimo, por ejemplo, algo que también puede ser importante, porque habían comentado algo en el chat antes que había marcas que podría ser que estuvieran estirando la liga, ¿no? Que intentando obtener una exclusividad artificial de la palabra mundial, cuando evidentemente está ligado
a este tipo de eventos, pero también es una palabra de uso común. Creo aquí que hay dos cosas importantes que pueden ser relevantes. Primero, la ley prevé de entrada la posibilidad de registrar elementos o palabras que sean de inicio carentes de distintividad y que después la hayan adquirido. Es el famoso secondary meaning o distintividad adquirida. Y hay algunos ejemplos de marcas tridimensionales, hasta hay tres ejemplos que tengo en mente de marcas de color, donde a partir de este beneficio lo han podido hacer. Entonces creo yo que ante un cuestionamiento de la palabra mundial que sea propiedad de la FIFA, probablemente podrían ellos cumplir este estándar probatorio para decir, bueno, si es una palabra de uso común, pero se ha utilizado con tal frecuencia a partir de la FIFA, que quien sea que le digas mundial, lo primero que pienses es esto, que creo yo que sí habría buenos argumentos para defender una marca así, inclusive si es una palabra de uso común, en este caso específico el mundial, ¿no? Entonces yo no me quedaría tan tranquilo pensando que puedo anular la marca porque siento que este tipo de argumentos de secondary meaning van a tener algún peso por ahí. Primero. Y segundo, algo que también va a ocurrir. La ley está ahora, bueno, en su nueva versión, le está poniendo plazos máximos al INPI para emitir registros. No en trámites de litigio, pero en trámites de registro ahora tienen plazos máximos, ahora hay afirmativas fictas y hay una serie de cuestiones con la idea, me parece, de que el INPI trabaje de manera más efectiva, ¿no? Que se registren más cuestiones. Mi opinión es que esa modificación es un error. Creo que están poniéndole una carga de trabajo demasiado grande al INPI, que cada vez tiene más trabajo y no tiene más personal. Y no es que la gente no sepa, claro que saben hacer las cosas. El problema es que no se dan abasto con la gran cantidad de trabajo que tienen. Entonces, ahora ponerles plazos así de firmes lo que creo que va a ocurrir es que van a empezarse a registrar marcas que no deberían ser registradas, porque lo comentaba el doctor Jalife en una presentación hace un par de semanas, pero es más fácil registrar que negar, porque negar hay que justificar y hay que hacer la fundamentación y motivación. Entonces, ante un supuesto de presión máxima para el INPI, donde tienes que sacar 500,000 marcas en 2 semanas, pues no van a dar tiempo de hacer 500,000 negativas. Entonces, pienso que lo que va a ocurrir es que se va a disparar los registros de marca que pueden ser o no objetables y se va a disparar también el litigio a partir de ese mismo tipo de cuestiones. Creo que esto no va a estar ocurriendo inmediatamente para este mundial, pero sí va a ser algo que en eventos posteriores, si tiene más carga de trabajo limpio en un aspecto de litigio, puede ser que les sea más complicado atender tipos de litigios que requieran, vamos, intervención rápida, medidas provisionales o una serie de cuestiones distintas, ¿no? Entonces, esto lo menciono más bien en el contexto amplio en que está ocurriendo la reforma. De entrada, insisto, sé que ahorita el foco es el mundial, pero hay que recordar que esta ley pues, no es solamente una ley para este evento, y entonces este tipo de cuestiones que en el futuro van a poder complicar los temas, eh, estamos en esa misma parte. A lo del Clear Zone que están preguntando, nuevamente no es, exacto, exacto, no es que sea ley, ¿no? No es como que dijo la ley en 2 kilómetros no lo puede hacer. Esa es la cuestión que la FIFA está considerando en su estándar. Entonces no les estoy diciendo que ya automáticamente van a declarar ilegal o infractor, pero si estás llevando a cabo actividades en el Clear Zone es más probable que venga un reclamo en tu contra y ese reclamo podría estar también sustentado diciendo, bueno, tan hay una intención de asociarse con el evento que lo está haciendo al lado del evento. O sea, eso sí creo que es un gran argumento para ponerte en un problema para, vamos, evitar un supuesto de asociación autorizada, porque si lo estás haciendo ahí mismo, evidentemente tienes, o es más fácil argumentar que tienes una intención de buscar este tipo de asociación, ¿no? Entonces, no es nuevamente ley, lo que está diciendo la FIFA no es una regla obligatoria, pero da bastante vista de por dónde puede venir el golpe en caso de una acción legal. Y me parece que faltan una o dos diapositivas nada Y más. más También si está... la campaña que estás haciendo en la Clear Zone presenta balones, canchas de fútbol y cosas por el estilo, pues ahí sí tu riesgo se exponencializa de manera brutal, ¿no? Obviamente. Ujú. Sí, o sea, no va a estar en un supuesto específico, pero podría ser argumentable en un supuesto de competencia leal, podría ser argumentable tal vez en este supuesto de uso de asociación no autorizada, dependiendo de lo que esté utilizando, tal vez podría estar en otra cuestión, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, recuerden que la misma ley prevé una serie de prohibiciones en su registro, o su registro de marcas, que después están recogidos como una infracción. Entonces, dentro de los marcas que están prohibidas de registrar son aquellas que hacen referencias a eventos, nombres condecoraciones, distintas cuestiones, y el uso de esos nombres como marca también es una infracción. Entonces, puede ser que venga por ahí también. Hay muchos caminos que puede seguir la ley, ¿no? Son 26 fracciones, ahorita 27 no recuerdo, en 386. Y entonces, no digo que las 27 apliquen, pero hay más de un camino. Entonces, por eso les diría, tendan a ser conservadores, porque el otro tema es que igual y te cubriste los 5 lugares, pero el sexto está un poco
descuidado y puede venir por ahí algún tipo de contingencia. Creo yo que estaríamos terminando la presentación con esto y estamos un poco sobre el tiempo, pero no sé si hay alguna pregunta o algo que se haya quedado pendiente de comentar. Sí, Según yo fuimos maestro. desahogando todas, ¿eh? Pero no sé, Juan Pablo, En Marcia, el si vieron chat alguna hay ahí. una pregunta, dice Intellexus. ¿Se puede alegar válidamente Clear Zone si no es parte de la hipótesis normativa de la Ley Federal de Procedimiento, considerando también que estamos ante principios de derecho administrativo sancionador, en donde el tipo legislativo no es tan flexible? Es justo esto que estamos comentando, ¿no? La ley no lo prevé, ¿no? Sí. Pero puede ser un argumento que se tomará en cuenta para decir que tiende a mostrar que hay competencias leales o tiende a mostrar que hay una intención de asociación, porque la zona geográfica en la que está llevando a cabo la actividad es la misma donde está llevando a cabo el evento. Entonces, no es que digas, estás en clear zone es ilegal, pero estás en clear zone puede dar argumentos para justificar una ilegalidad en el contexto de la ley. Luis Rocha dice, narraciones de fútbol en comerciales son riesgosas, sin comentaristas famosos, pero haciendo alusión a un partido de México contra otro país. Creo que esto habíamos comentado también, pero justo, riesgosas sí hay riesgo. En la medida en que lo mantengas en un aspecto más ambiguo, es menos riesgo, ¿no? Si haces referencia a algún partido en particular, si haces referencia a algo más directo, puede ser que no haya tal vez tantos elementos de defensa, pero o sea, ¿quieres decir como que un narrador esté en el comercial? Que el comercial salga narrado como por alguien de fútbol diciendo como, ah, esto así, lo otro. Si en general solamente estás utilizando como el lenguaje usual de narradores de fútbol, creo yo que el riesgo puede ser bajo. Sí, claro, justo. Impiden doctor, Profeco, CEPI, Poder Judicial. También, yo digo, no me quiero meter a este tema, pero con el reforma del Poder Judicial estamos en otra serie de problemas diferentes. Entonces, sí, definitivamente el gran problema que tenemos ahora es, la ley está muy bien, pero ¿cómo hacemos que esa ley se aplique y se lleve a cabo, ¿no? Entonces, creo yo que probablemente los esfuerzos de los equipos legales que están representando a los titulares o a los patrocinadores estarán enfocados en, pues, cómo tener estos resultados lo antes posible y, insisto, las medidas provisionales creo que son la vía más clara porque no tienes que esperar todo esto, o sí, pero de entrada ya con un pie adelante, ¿no? Ya teniendo algo por lo cual estás peleando y que puede ser que ya frenaste un evento o ya tienes alguna cuestión que vaya a evitar una violación. Muchas gracias, Adrián, Rodrigo. La realidad de las cosas es que, bueno, muchos preguntan, ¿no? Y creo que gira en torno a hasta dónde está el límite para que no caigamos en este tipo. Pero sin embargo, por todo lo que nos han comentado con este checklist de evitar la confusión, la asociación indebida, el aprovecho de la reputación, creo que nos corresponde a cada uno de nosotros hacer precisamente ese clearance para saber hasta dónde eh, tenemos margen para actuar y no caer en este tipo de infracción, ¿no? Eh, Sí, claro. Comentaba ahí Intelexus, recomendaba estudios de mercado, hasta dónde el público consumidor sí me asocia con el patrocinador o no. Creo que también eso puede llegar a ser subjetivo, ¿no? Cómo el público consumidor me está viendo y si realmente me está asociando. Sí, mira, creo que hay dos cosas importantes. Pienso yo que el límite entre lo que es legal o ilegal es un poco no es una línea tan clara, ¿no? O sea, quiero decir, si lo imaginan como un mapa, con región A y región B, el punto del medio es como un poco difuso. No sabes en qué momento estás pisando de un lado o del otro ahí. Pero ya que empiezas a caminar hacia un lado, estás muy claro en un lugar o en otro. El problema es que la mayor parte de las campañas se quieren poner en esta línea difusa como para poder sí estar, pero no estar, y al final puedes dar un paso atrás. Pero es difícil decir ahí como hasta aquí inicia o aquí termina, porque pues no es una frontera tal cual, ¿no? Entonces, nuevamente, pues entre más te estás aventurando al lado prohibido, pues es más probable que estés pisándolo por ahí y menos para acá. Que entiendo que el lado más seguro, pues es como el menos atractivo en una cuestión de una campaña, ¿no? Y sobre el tema de los estudios, mira, no diría que es subjetivo en el sentido de que a mí me parece que relaciona o no relaciona, ¿no? Pero creo yo que sí hay distintos elementos de prueba que se pueden ir analizando. Y ahora hay una cuestión importante también. Nuevamente, esta fracción que ahora se cambió dice hacer creer que eres patrocinador, ese es el supuesto. Y si tus actividades
generan una relación con el evento, pero sin hacer pensar que eres patrocinador, podrías quedar fuera de tu supuesto regulado en la ley, pero caer dentro de un supuesto de competencia leal más general. Entonces, el solo hecho de decir, bueno, no dije nunca que era patrocinador, no te exime de decir, bueno, pero sí aprovechaste la reputación, o sí utilizaste, o te buscaste asociar de esta manera indirecta con otras partes del evento, ¿no? Entonces, creo yo que, aunque esa fracción es la que expresamente quedó señalada, insisto, no le resta fuerza a las demás que ya están en la ley, que son menos exhaustivas tal vez en su texto en redacción y que por lo mismo permiten más flexibilidad de argumentación, ¿no? Entonces, pienso que el estudio, tal vez para demostrar que hubo una confusión con un consumidor, puede tener un estándar más estricto, pero para generar que hay una asociación con el evento, puede ser que sea un tipo de prueba tal vez menos complicado, ¿no? Entonces, dependerá un poco de por dónde venga planteada la demanda que quieran más bien, iniciar o enfrentar, ¿no? Perfecto. Bueno, aquí nada más un último comentario. Intelexo dice INPI, más Indautor, más Profeco, más EPI, más Poder Judicial es un camino largo que recorrer, no sin duda. Mm, Lo que se había comentado. Y finalmente, que creo que tiene que ver mucho con lo que ya se había respecto a las narraciones. Eh, Preguntan lo que sucedió con Martinoli y Luis García en YouTube en un partido de México, porque TV Azteca no tenía los derechos de transmisión de Nation Life. ¿Cómo lo ven? Así lo leo tal cual, infracción mm. clavada. Debo ser muy franco. La verdad es que yo veo muy poco fútbol. Estoy muy involucrado ahorita para el tema mundial, pero no tengo idea de este caso en particular. Entonces no me aventaría yo a dar un comentario. Pero no sé si Rodrigo tenga Yo más contexto tampoco sobre lo, esto. lo vi, pero prometemos para la próxima revisarlo. Y bueno, por ahí veo otro que hablan de narraciones, pero alusión a los que hacen narraciones, pero que no es alguien famoso, sino que hacen alusión a un partido de México contra otro país y así. Entonces, ahí yo creo que ahí el meollo de este asunto es más el tema de los derechos de transmisión que alguna cuestión de asociación que puede ir, digo, como todo, yo creo que el tema es ver el caso en concreto. Y yo ahorita de una duda que me surge por consultas de pues, varios conocidos que tengo que tienen ahí canchas de fútbol rápido, pues que quieren como que aprovechar la fiebre del mundial y pues ver si ponen unos fanfest. Yo ya les dije, cuídense mucho de hacer eso, no lo hagan, o si van a hacer algo de ver el fútbol, no mencionen nada de fanfest ni esas cosas, pero no sé, Adrián, Rodrigo, ustedes qué opinen en porque todos los que tienen este tipo de negocios de fútbol y canchas quieren hacer pues sus fanfest en sus locales. Sí, no, les diría, no lo hagan y menos le llamen FanFest, ¿no? Sí, creo que es algo que, y les digo, podría uno pensar que como es un negocio local o es algo que tal vez no tiene una gran exposición en medios, con eso la están librando y genuinamente les digo que no, ¿eh? Tampoco les estoy diciendo, seguro les va a llegar un reclamo, pero si están publicitándolo, es posible que venga algún reclamo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente no les diría que lo hagan. Por ejemplo, aquí veo un par de preguntas que también me parecen interesantes. Mira, el tema de narración del partido, que solo lo narraron por YouTube sin tener derecho de transmisión del Mundial. Sin meterme mucho de lleno al tema y solo conociendo esta parte, yo pensaría que está difícil que se declare una infracción, porque al final no es, o sea, el derecho de transmisión es de la transmisión del video, pero la narración de partidos de entrada, pues es algo que se ha hecho en radio, se ha hecho en diferentes cuestiones desde antes, ¿no? Entonces creo yo que puede entrar en supuestos porque si ellos lo están viendo ahí para después irlo publicitando, obviamente hay distintos supuestos, pero solamente el narrar un partido en un contexto así, no me parece que esté clavada, ¿no? Me imagino que sí va a haber algún tipo de cuestión de litigio. Y el tema de San Pedro Garza, bueno, que lo que están diciendo es que en Nuevo León San Pedro ha imitado el logotipo del mundial, lo han puesto en balones gigantes del municipio, diciendo municipio de calidad mundial. Mira, el hecho de que sea una entidad pública no la exime de infringir. Y en el pasado sí ha habido acciones, o al menos o sea, de acciones al menos contra municipios. Tal vez recordarán, me parece un ejemplo un poco chusco, pero hubo algo que iba a salir de la serie de Dragon Ball, una pelea o una cosa así, y lo pasaron en algunos ayuntamientos, como en la plaza pública, y sé que sí mandaron cartas, Toei Animation, diciendo que pues, al final era una explotación no autorizada. El hecho de que lo haga el gobierno implica que es sin fin de lucro, sí. El fin de lucro no es un supuesto que se analiza para estas cosas, porque es una actividad que puede llevarse a cabo. Bueno, no es un elemento de la infracción, puede ser otras cosas que tomen en cuenta.
pero creo yo que sí se lo están jugando, la verdad es que no sé si haya habido alguna otra cuestión o no. O sea, de entrada, ¿en qué tan probable es que venga un reclamo? No lo sé. Si el reclamo podría prosperar con estas cosas que me dicen, yo pienso que sí. Pero bueno, habría que ver de qué manera lo están planteando, ¿no? No lo sé, no lo sé. También habría que revisar eso. La pregunta es si como anfitrión no cuentan con licencia de uso. Yo me imagino, más No bien, necesariamente, ¿no? o sea, las ciudades pueden tener algunas cuestiones, pero yo creo que si tuvieran licencia pondrían el logo de la FIFA. Y si solamente lo están imitando, es porque no lo pueden usar, pienso, ¿no? Así de a primera vista. Entonces, seguramente hay ciertas cosas que puedes hacer, pero otras no. Y el usar los logos sin permiso no creo que esté incluido solamente por ser anfitrión, ¿no? Entonces, digo, no conozco el caso más que lo que están viendo en el chat, me parece interesante. Definitivamente me voy a investigar un poco porque sí creo em, que puede dar bastante de qué hablar, pero de ahí a que llegue una demanda contra un órgano del gobierno, también siento, es lo que decíamos, ¿no? No es lo mismo qué tan probable es que te llegue un reclamo a qué tan probable es que lo ganes ya que te llegó. Y a Claro. veces ahí es donde se va una asesoría diciendo que algo es seguro cuando no lo es o cuestiones así. Perfecto. Pues bueno, les agradecemos, digo, nos pasamos un poco de tiempo, pero gracias siempre por aclarar estas dudas. Creo que es una figura donde he visto en muchos chats que todos mandan el video, si es o no es. Estamos todavía en eso. Sin embargo, con esta ponencia que nos dan Rodrigo y Adrián, creo que tenemos un poco más de claridad, qué son los puntos finos que tenemos que tener en consideración. ¿Sí? Juan Pablo, ¿gustas decir algo para despedirnos? Pues agradecerles mucho a Adrián y Rodrigo, pues la verdad, como siempre, pues especialistas en estos temas, nos aclaran mucho y más en esta figura que es tan reciente, pues nos da mucha claridad para ver qué posibles criterios puede tener la autoridad, ver qué sí y qué no. Ahora sí que eso no lo haga compa, como dicen por ahí. Y pues sí, la verdad es que esta reforma trae muchas dudas en esto de que si puedo y yo veo gente muy emocionada y con miedo y pues creo que esto nos da mucha claridad para también pues tener esos puntos finos de no hagas esto y de verdad pues les agradecemos mucho y pues muy contentos de tenerlos aquí. Y ojalá pues más adelante podamos tener pues más eventos o cursos con ustedes también, porque aquí ya nos están preguntando mucho que cuándo un curso de publicidad Rodrigo, que cuándo otro curso con Adrián, que ya dio un curso con nosotros, entonces ahí el público está encendido y apasionado por su conocimiento y pues ojalá pronto podamos ahí tenerlos de vuelta compartiendo su conocimiento con nosotros. Hombre, muchas gracias por la invitación y siempre que se pueda, yo encantado de colaborar. Lo mismo digo, mi querido Juan Pablo, Marcia, gracias por la invitación. Esta es mi primera ocasión con ustedes, pero esperemos que sea la primera de muchas. Y fascinado, gracias por las preguntas y la participación. En este caso, obviamente era una materia súper clavada de PI, por eso dejé que mi querido Adrián expusiera más, pero cuando quieran, dices que por ahí hay inquietudes en materia de marco jurídico y publicidad. El día que quieran, aquí estaré. Un abrazo a todos y que tengan buen día. Pues muchas Muchas gracias a gracias. todos. Gracias por conectarse a todos. Adrián, Rodrigo, nuevamente muchas gracias. Imex haré su casa y estoy segura que próximamente los tendremos con nuevos cursos aquí. Gracias a todos los que se conectaron. La próxima semana estarán también recibiendo sus constancias vía mail, ¿ok? Que tengan todos excelente fin de semana. Hasta luego. Fuerte Hasta luego. abrazo. Bye Gracias. bye. Bye, hasta luego.